En uno de los actos más crueles de este gobierno, y tiene muchos en la lista, Zoila Chávez murió el pasado domingo 4 de mayo. Murió sola a sus 84 años porque su hijo, José Gabriel Barnechea Chávez, había sido detenido en noviembre por protestar de manera solitaria por los largos apagones que sufre su natal Encrucijada. Zoila saltó al mundo de las redes cuando alguien la entrevistó y en medio de su miseria pidió: lo único que quiero antes de morir es ver a mi hijo. La grabación del audiovisual es del mes de abril y muchas voces se levantaron, ya no solo para liberar a José Gabriel, sino para que tuviera la oportunidad de ver con vida a su mamá, de complacer por última vez a una anciana cubana que solo quería ver a su hijo. Zoila murió y José Gabriel fue llevado encadenado a las 5 de la mañana a ver el féretro de su madre. La solidaridad del pueblo de Cuba, a la que me sumo, al señor José Gabriel, por la defunción de su madre. Una madre cubana, una madre que el próximo domingo, Día de las Madres, deberemos recordar todos. Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 7 de mayo del año 2025, y abordaré mal y rápido un solo tema: ¿qué hay detrás del reencarcelamiento de Ferrer y Navarro? Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Maleconazo, mientras la dama duerme, la oportunidad de enfrentarse a nuestros demonios. Esos demonios que hoy, y como hablaba el tema de Zoila Chávez, regresan constantemente a nuestra memoria. 1992-96, en esa etapa se cierra esta novela que tiene como principal actor al pueblo cubano resistiendo a este régimen genocida. El derribo de las avionetas, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, la masacre de Cojímar, la revuelta de Regla, tantos hechos que marcan la historia de resistencia de nuestro pueblo frente al régimen tiránico. Maleconazo, mientras la dama duerme, usted lo puede encontrar en Amazon y enfrentarse a su demonio. También puede darnos un like, porque de esa manera enfrentamos a los brutos del gobierno que hacen todo lo posible porque la voz libre de los cubanos sea apagada. Pero volviendo al tema de Marras, bueno, lo primero es que fueron reencarcelados el 28 de abril en horas de la madrugada, taimados que son, con alevosía y ensañamiento. No tenían orden judicial los que fueron a detenerlos e inmediatamente los incomunicaron. Pero ¿qué se esconde detrás de toda esta parafernalia de Cuba? Primero, que son dos estoicos, dos de esos patriotas que marcan la línea de diferencia entre los que deciden luchar contra el sistema y los que deciden desfilar el 1 de mayo. Pero lo cierto es que Navarro y José Daniel fueron excarcelados supuestamente bajo una conversación, una negociación con el Vaticano. Sin embargo, y eso es una nota del colega Pentón allá en Miami, quien tuvo la oportunidad de llamar al cardenal cardenal de La Habana, Juan de la Caridad, y el cardenal de La Habana le dijo que él no sabía absolutamente nada de esa negociación entre el Vaticano y el gobierno cubano. Eso nos da la primera sospecha. Siempre la he tenido. El gobierno usa el nombre del Vaticano para justificar alguna de sus, y lo pongo entre comillas, medidas más humanitarias. 500 y tantos presos fueron liberados. La mayoría no eran del 11J como se ha pensado, la mayoría eran delincuentes comunes. Lo cierto es que fueron liberados 500 tantos hombres y mujeres, entre ellos José Daniel y Félix Navarro. Pero estoicos como son, no se doblegaron ante el convite de la libertad. José Daniel se dedicó en el periodo en que estuvo escarcelado a aliviar el hambre de las personas mayores en Santiago de Cuba, en su barrio Altamira. Navarro, más discreto, en su matanzas local, en Perico, pues trató de apoyar en lo máximo también a su comunidad. Y según dicen las autoridades, la vicepresidenta del Tribunal Supremo, Marisela Sosa Ravelo, y ojo, se dice
de que fue ella la que intervino porque el presidente del Tribunal Supremo, el Remigio Ferro, anda de vacaciones con su hijo por España en este momento. El asunto es que Marisela pues trata de argumentar y dice, entre otras cosas, que el Tribunal Supremo describió a Ferrer y Navarro como personas que de forma pública hacen llamados en sus entornos sociales y digitales al desorden, el desacato a las autoridades y mantienen vínculos públicos con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. ¿Era realmente estos eventos que ellos señalan los que marcan su reingreso en las cárceles de Agüica y Santiago de Cuba? Es evidente que no. Se dice que la excarcelación vino de una negociación y de una sugerencia que hizo la senadora Amy Klobuchar, perdonen mi inglés, Klobuchar, senadora por Minnesota, quien le sugirió a la embajadora cubana, Leanis Torres, que era muy posible en este momento, para eliminar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, de liberar a un grupo de prisioneros. Que con esa medida la presidencia de Biden pues retiraría a Cuba de esa lista. Leanis, la embajadora, pues por supuesto pasó la información a Giovanna Tablada. Tablada la pasó a Álvarez Casas, ministro del Interior, y a él a su jefe. Se discutió en el Comité Central, en el Buró Político, y se determinó la excarcelación. Evidentemente estaba la jugada cantada. Días antes del fin de la presidencia de Joe Biden, pues se retiró al gobierno de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Pero ¿qué sucedió a posteriori? Sucedió que Kamala Harris no fue elegida, que fue elegida y con barredura por Donald Trump. El grupo político que se desplazó al gobierno de los Estados Unidos estaba marcado, primero, por personas que buscaban la eficiencia del Estado y segundo, una nueva política americana. Y en el eje de esa nueva política norteamericana está Marcos Rubio como jefe del Departamento de Estado. Que hay que dar marcha atrás. Y Leanis Torres, la embajadora, pues le dice a Giovanna Tablada, oye, hay que dar esto atrás porque esto no da mucho. Los especialistas de la Dirección General de Inteligencia dijeron, esto no da para más, hay que buscar nuevos mecanismos. ¿Y qué hizo entonces el gobierno? Como siempre hace. Secuestrar. Vamos a reencarcelar a este hombre. ¿Pero por qué reencarcelan a José Daniel y a Félix Navarro? Hay 4 razones mínimas para entender lo que está pasando. Número 1, el gobierno se quedó sin capacidad de negociación con el gobierno norteamericano. No tiene nada que ofrecer. Conversar, sobre todo, y vuelvo atrás, cuando ya el gobierno de los Estados Unidos dijo que se acabaron las conversaciones que no llevan a ningún lado. Y se refería específicamente a las conversaciones sobre el tema migratorio. Creo que también debe referirse a otras conversaciones que son menos públicas, pero que tienen que ver con seguridad del transporte, tienen que ser con lucha contra la droga, contra la trata de personas, y que ya hace mucho tiempo todo el mundo sabe, y la doctora María Huerlau lo ha señalado muchas veces, de que el gobierno no cede absolutamente en nada. La necesidad de tener rehenes para poder negociar algo, porque no tienen ahora mismo nada. La tercera, reimplantar el miedo en la sociedad, sobre todo en momentos en que los que van a salir de las prisiones ya no eran ciudadanos comunes que se rebelaron un día, ahora son héroes que han soportado la ergástula castrista. Y por último, no menos importante, retirar o intentar retirar la iniciativa solidaria de los activistas pro-democráticos. Señores, repartir 1.500 comidas aproximadamente, solo en Altamira, a personas que no tienen la capacidad de alimentarse, donde el 90% de la población padece de miseria, era para que a José Daniel le levantaran
un monumento. José Daniel y ese exilio patriótico que ayudó a José Daniel a buscar los materiales, los alimentos para servírselo a esas personas. ¿Y el gobierno qué hace? Reencarcela a José Daniel, reencarcela a Félix Navarro. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.